Muy buenas tardes. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería, bienvenidos a una nueva jornada de avances en tecnología de vanguardia 2022, ATV 2022. Primera versión de un conjunto de actividades que serán puestas a disposición de los docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como de los estudiantes de la propia universidad. Hoy nos toca la conferencia número 11 con Jan Romero, funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros, específicamente de la Secretaría Nacional de Gobierno Digital. La actividad del Sistema Nacional de Transformación Digital, como ahora se le denomina, nace en el año 86, cuando se crea la Secretaría Nacional de Informática, que luego tuvo como soporte una oficina denominada Proyecto Nacional de Informática. Luego se creó el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 90, hasta que en el 92 se trasladó la función de la I a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, con sede en la Presidencia del Consejo de Ministros. Este organismo ha ido evolucionando, hoy día es la Secretaría Nacional de Gobierno Digital y tiene una nueva función o denominación, nos lo explicará ahora Jan Romero, que es la Secretaría Nacional o el organismo encargado de la transformación digital en el país. Hay una normatividad que todos estamos obligados a cumplir. Hay una normatividad sobre la cual la cultura tecnológica y el acceso a la sociedad de la información nos obligan a tener muy en cuenta. Así que daremos inicio con el saludo cordial del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, así como del director de la Escuela Central de Posgrado, el doctor Víctor Caicedo Bustamante. Jan Romero, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La sala está a tus órdenes y te escuchamos. Guillermo, muy agradecido por la invitación a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, dirigida por Maruja Chocobar, y en esta ocasión saludar lo importante que han tenido ustedes a bien considerar de poder dar a conocer estas normativas que son de índole nacional y de importancia para todos los profesionales de las diversas carreras, ¿no? Es esta normativa que ya de alguna manera lleva circulando cierto tiempo dentro del Estado peruano con la finalidad justamente de fortalecer todo el trabajo previo que ya se ha venido realizando a lo largo de los años, ¿no? Y algo importante que poder resaltar es que justamente dada la emergencia por la pandemia de la COVID-19, se ha podido poner a prueba todos estos avances que se han suscitado ya en el tiempo, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para poder presentar el material que he preparado para el día de hoy, ¿sí? Guillermo, por favor, me confirma si se logra ver mi pantalla Se para... ve muy bien. Genial, perfecto. Entonces, como ya bien has comentado, vamos a, en esta presentación, a hablar sobre tanto la Ley de Gobierno Digital, que fue aprobada a través del Decreto Legislativo 1412, y su reglamentación, ¿no? Un reglamento que también fue aprobado con el Decreto Supremo 029 de 2021 PCM. Vamos a encontrar ciertas terminologías y justamente debemos de recapitular un poco lo que ya Guillermo hizo hincapié en la presentación, ¿no? Un poco cómo se ha ido tornando esta evolución inicialmente desde los inicios pues, del 90, ¿no? Cuando hablábamos de inicialmente un sistema nacional de informática y cómo hemos llegado hasta estos tiempos en el cual ya hablamos de transformación digital, ¿no? Y justamente pasando, ¿no?, por lo que en algún momento fue el gobierno electrónico y también actualmente para el Estado se comenta como gobierno digital, ¿no?
En el año 90 hablamos de un sistema nacional de informática donde se da paso a la informatización del gobierno, ¿no? Años donde pues empezamos a dar pasos o pinceladas referente a la inmersión de la tecnología en el gobierno, ¿no? Inicialmente para ver los procesos de gestión internos dentro de las entidades públicas. Después de todo ese trabajo que fue prácticamente transformar al gobierno, ¿no? Hablamos en el 2007 del gobierno electrónico, ¿no? Donde ya eh, luego de todo ese trabajo de poder haber sumergido dentro del Estado, ¿no? El uso de equipos de cómputo, el uso de diversos paquetes de software de escritorio, por ejemplo, ya entidades muy grandes también, ¿no? Como SUNAT, Ministerio de Economía y Finanzas y otros, ¿no? Han trabajado sobre algunos software que les han permitido poder avanzar en el tema tecnológico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ¿no? Lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? El SIAF, por ejemplo, ¿no? Para organizar al interno las entidades públicas, referente a lo que vienen a ser la información financiera, ¿no? Entonces, eh, el gobierno electrónico se da en torno justamente a poder incrementar la eficiencia de la gestión del gobierno, ¿no? Esta eficiencia que es necesaria justamente para poder otorgar un mejor servicio, ¿no? Y organizarse a su vez para poder rendir cuentas, ¿sí? Aquí ya esta denominación asimismo se da en relación a lo que organismos internacionales también sugieren en base a los estudios que realizan al gobierno peruano. 10 años posterior a ello, en el 2017, ¿no? Un documento de recomendaciones de la OCDE hacia el Estado peruano recomienda que ya hablemos no solamente de lo electrónico, sino de lo digital, que probablemente pueda sonar como a un cambio de denominación, pero no necesariamente va a continuar en esta misma línea, ¿no? Sino que va a poder hacer cambios significativos en cómo se debe de enfocar los esfuerzos ya realizados, que nos van a servir de base, por supuesto que sí, pero que va a refundar la relación entre el Estado y la ciudadanía, dado de que justamente el gobierno digital centra, ¿no? O tiene como punto central al ciudadano con la finalidad de brindarle un valor público, ¿no? Este valor público entendiéndose de que debe de atender las necesidades que justamente tiene este ciudadano, ¿no? Con el Estado, ¿no? Necesidades para poder atender los servicios o los trámites que se requiera desde el Estado, ¿no? Entonces, esto ya empieza a tomar un horizonte un poco diferenciado y centrándose un poco más en lo que viene a ser el ciudadano de a pie, ¿no? Y cómo podemos lograr atenderlo efectivamente. Pero aquí el gobierno digital como tal, ¿no? Hablamos del enfoque entre, ¿no? El Estado, ¿no? A través de sus diversas entidades públicas, de forma directa en su atención con la ciudadanía, ¿sí? En el 2020 hablamos ya de la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Que es, por decirlo de alguna forma, la evolución de lo que inicialmente se empezó en el país, el Sistema Nacional de Informática. Ese Sistema Nacional de Transformación Digital, aprobado a través del Decreto de Urgencia 006-2020, fue aprobado 3 meses antes del inicio de la pandemia, ¿no? Entendiendo un poco la necesidad y la urgencia de poder hacer estos cambios y poder, ¿no? Tener este sistema también, puesto de que se necesita para la convivencia de los peruanos en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que trae este Sistema Nacional de Transformación Digital? ¿No? Nos cita
la activación de diversos ecosistemas, ¿no? Como uno de ellos, por ejemplo, ¿no? El de economía digital, ¿no? U otro como el de la salud digital, educación digital y demás, que también cita la propia norma, para que puedan desarrollarse y asimismo los ciudadanos puedan ejercer sus capacidades de ciudadanía digital en este propio entorno, ¿no? Entonces, ya no solamente hablamos de el sector público y la ciudadanía, sino que hablamos también de otros sectores, ¿no? Como sumergir al sector público, a la propia academia y a la sociedad civil para poder trabajar en conjunto todos estos ecosistemas que van a tener se van a enlazar entre ellos, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Transformación Digital justamente, ¿no? Cobertura a todos los sectores que tienen que ver o que de alguna forma interactúan en el país. Entonces, es por ello que de alguna manera citamos que ese es un poco el esquema de las normativas que tenemos en el Estado, ¿no? Un sistema nacional de transformación digital que interlaza a todos los sectores, ¿no? Y que de alguna manera se desprende para poder tener, ¿no? La parte del gobierno digital, que es la interacción entre el Estado con la ciudadanía. Entonces, por otro lado, importante y sin dejar de lado, ¿no? Que es la aprobación del decreto de urgencia 007 de 2020, en el cual hablamos del marco de confianza digital, ¿no? Marco que de forma directa vela por el tema de la seguridad en esos entornos digitales con la finalidad de generar confianza para la ciudadanía y poder interactuar eh, salvaguardando todos los intereses de estas personas, ¿no? En este entorno. Entonces, este es el esquema general de cómo estas normativas se han venido dando en el tiempo y cómo estas normativas actualmente nos rigen, ¿no? Con la finalidad de poder avanzar en materia digital en el Estado peruano. Ahora, dentro de la temática que nos corresponde abordar el día de hoy, debemos de definir inicialmente el gobierno digital, dado de que en muchas ocasiones encontramos, ¿no? Situaciones en las cuales se toma como sinónimo tanto al gobierno digital como a la transformación digital, pero como ya hemos venido comentando, ¿no? Tienen sus propias particularidades. Y justamente dentro de la ley de gobierno digital, ¿no? El decreto aprobado a través del decreto legislativo 1412, se establece en qué se rige el gobierno digital, ¿no? Y como indica, ¿no? El gobierno digital, ¿no? Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública, ¿no? Justamente en este sector, para la creación de valor público, ¿no? Justamente para poder brindar un mejor servicio, una mejor atención que pueda generar este valor para la ciudadanía. Ahora, se sustenta, ¿no? En un ecosistema compuesto por actores del sector público, ¿no? Todas las entidades y los ciudadanos propiamente, ¿no? Entre otros interesados que puedan apoyar. Quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creaciones de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en este entorno digital, ¿sí? Entonces, aquí ya definimos algo muy puntual. El gobierno digital habla de el ecosistema entre el sector público, la ciudadanía y algunos otros interesados que puedan haber dependiendo de cada temática. Pero hablamos justamente de la administración pública, ¿sí? Sin tocar, ¿no? Otros sectores que ya podemos hablar de otros ecosistemas, ¿no? En lo cual sumaríamos ya a hablar de un tema como el de transformación digital del Estado peruano, ¿no? Ahora, sobre el particular, esta ley de gobierno digital, ¿no? Nos trae, ¿no? Habilitadores que en su momento permitieron establecer la agenda digital al bicentenario, ¿no? El cual contenía, ¿no? Cinco grandes logros, ¿no? Un Perú íntegro, competitivo, cercano, confiable e innovador. Esos habilitadores, ¿no?
citados en la propia normativa son los de interoperabilidad, identidad digital, arquitectura digital, los servicios digitales, la seguridad digital y el gobierno de datos. Pero nos vamos a detener acá un poco, puesto de que si bien esta propia normativa data del 2018, o sea, fue promulgada en el 2018, estos habilitadores se han ido avanzando progresivamente, ¿sí? De forma independiente. Sin embargo, eh, necesitan, ¿no? Como se ve en esta gráfica, de dos variables importantes para poder lograrlas. Por un lado, el respaldo político, que sin este apoyo de los altos funcionarios, de las autoridades, de las entidades públicas, no se va a lograr si es que no tenemos justamente el entendimiento de lo que data en esta normativa, ¿no? El desconocimiento en ocasiones de altos funcionarios, de autoridades de turno, no generan, ¿no? Este apoyo para el logro en las entidades públicas, ¿no? Por ahora, ¿no? Actualmente, si bien, por ejemplo, los servicios digitales han sido apoyados, los servicios digitales han sido críticos en estos tiempos por la pandemia, justamente un gran porcentaje de entidades públicas recién ha tomado en consideración la importancia de los servicios digitales cuando se vieron, ¿no? cerrados a poder continuar operaciones cuando empezó la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es de que cuando empezó la pandemia y nadie podía recurrir de forma presencial a sus entidades, a continuar sus labores normales, y empezó el trabajo remoto, ¿no? Habían personas que no podían continuar operaciones normalmente porque lo que normalmente había ocurrido era hacer todo de forma presencial y manual, ¿no? Justamente porque no se tomó en consideración este tipo de normativas, ¿no? Pero la respuesta también se tornó inmediata, ¿no? Una de las situaciones que con mucha naturalidad ocurrió es que todas las entidades públicas tenían que poner un canal digital para poder continuar recepcionando documentos, ¿no? A lo que muchos llamaron mesa de partes virtual, mesa de partes digital, y a través de esos canales continuar atendiendo a la ciudadanía. Entonces, recién ahí empezó a sentirse la necesidad y lo que no se había hecho empezó a pasarnos factura, ¿no? Y justamente puesto de que no había habido un respaldo necesario, ¿no? Con anterioridad. Pero por otro lado, también han habido ocasiones en las que entidades han tenido este respaldo, han empezado a dar pinceladas, avanzando en el tema digital. Sin embargo, los propios colaboradores de las entidades públicas en muchas ocasiones no se han adaptado a estos nuevos avances, ¿no? Aquí hablamos entonces de una transformación cultural, ¿no? Transformación que ocurre, ¿no? Al interno de las entidades para poder aprovechar estas nuevas tecnologías en beneficio propiamente de ellos, ¿no? Y aquí un ejemplo relacionado a lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Ya van a ser, ¿no? Cerca de 20 años en los cuales nosotros como Estado peruano tenemos aprobado normativa para el uso de firmas digitales, ¿sí? Pero sin embargo, estos últimos 2 años recién se ha tomado mayor importancia al uso de firmas digitales, ¿no? Dado de que justamente la pandemia, ¿no? nos ha obligado un poco a utilizar estos medios de forma, ¿no? En el que no tengamos que firmar documentos físicos, sino que todo sea en el entorno digital. Y relacionado a ello, también, ¿no? hablamos de
sistemas de gestión documental, por ejemplo, en las entidades públicas, ¿no? Todas las entidades públicas necesariamente requieren ordenar y organizar su gestión documental, pero no solamente para poder generar numeraciones de expediente o códigos para hacer seguimiento a los documentos, ¿no? Sino que requerimos hablar de que justamente pasemos a este entorno digital la documentación. Entonces, existe, ¿no?, un modelo de gestión documental que data del 2017, por ejemplo, en el cual hablamos que tecnológicamente se deben de tener tres componentes, ¿no? Hablar de tener un software, ¿no?, de gestión documental o de trámite documentario, el uso, ¿no?, o que este software soporte el uso de firmas digitales con la finalidad de que los documentos que son generados en este entorno sean firmados digitalmente sin necesidad de tener que imprimirlos y poder enviarlos al destinatario que necesitamos dar a conocer esta información. Y por otro lado, también que estos sistemas de gestión documental de diversas entidades conversen entre ellos, ¿no? Hablamos de que no una municipalidad como la de Lima tenga que conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas, y este con el Ministerio de Producción, y este tal vez con el gobierno regional de Cajamarca, u otras entidades públicas puedan automáticamente conversar entre ellos, ¿sí? Entonces, deben de interoperar, ¿no? Deben de intercomunicarse. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones ha habido resistencia a este cambio, ¿no? Propiamente porque la forma como se han hecho las cosas desde muchos años atrás es difícil de poder cambiarlas y entrar en una reestructuración distinta, ¿no? Nosotros normalmente, ¿no?, en las entidades públicas conocemos que hay personas que son contratadas específicamente para poder trasladar documentos de área en área, llevar cuadernos de cargo, ¿no?, firmar cargos. ¿Y qué va a pasar con estas personas, ¿no? Entonces, pasó en PCM, ¿no? En PCM se utiliza ese tipo de software de gestión documental donde los funcionarios firman digitalmente, se envían documentos a través del sistema, se transmiten a otros ministerios estos documentos a través de la interoperabilidad. Y estas personas que en un momento hacían estas labores, pues era muy chocante, ¿no? Claro, actualmente han sido, ¿no?, reubicadas y tienen otras labores, pero en su momento esto pues es un punto de quiebre muy, muy quizás traumático al inicio, ¿no? Pero es cuestión de ir avanzando e ir adecuándonos, ¿no? Entonces, particularmente entidades como PCM y algunos otros ministerios, cuando ocurrió la pandemia, no hubo este tema de parar y no tener cómo hacer las cosas, ¿no? Los funcionarios siguieron despachando documentos, puesto de que desde casa podían ingresar al sistema, seguir firmando documentos, seguir derivando, seguir recepcionando, sin ningún problema, ¿no? Pero ya también las secretarias, ¿no?, podían seguir trabajando desde casa, porque ya se habían adaptado a este tipo de sistemas. Entonces, son dos cosas, ¿no? Por un lado, el respaldo político y por otro lado, la transformación cultural. Sí, pero vamos a ver un poco más a fondo estos habilitadores y estos temas. En el reglamento de gobierno, de la ley de gobierno digital, ya se habla, ¿no?, de ciertos puntos que tienen que habilitarse y son condiciones y requerimientos de uso tecnológico en los procedimientos administrativos. Este reglamento de la ley de gobierno digital tiene unas 8 títulos, 21 capítulos, 121 artículos, una serie de disposiciones, tanto complementarias, finales, transitorias, modificatorias y complementarias derogatorias también, ¿no? Ahora, ¿de qué hablamos acá? Hablamos justamente de los pilares que anteriormente habíamos mostrado, ¿no? Hablamos de identidad digital, de servicios digitales, de los procedimientos administrativos, de los datos, de la interoperabilidad, de los servicios digitales y de la arquitectura digital, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de ellos para poder dar un poco más de detalle también, ¿sí?
Hablamos de un marco de gobernanza digital, dado de que necesitamos ver cómo nos organizamos en materia digital desde el Estado peruano, ¿sí? Y en esa línea es un poco lo que ya habíamos comentado sobre, uno, la Ley de Gobierno Digital en el Decreto Legislativo 1412, el Decreto de Urgencia 006, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el Decreto de Urgencia 007 sobre la creación de la confianza digital. Cada uno de ellos con una serie de temas específicos y a su vez podemos ver cómo se interlazan también, ¿no? Mientras que el 1412 habla específicamente para el sector público, hablamos de que esas tres grandes normativas se interlazan para poder hablar de todo este ecosistema para generar la transformación digital. Y aquí interviene tanto el público como el privado. Los mecanismos de gobernanza, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que viene a ser el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital. Es un comité desde el más alto nivel donde están los ministros, interactúa la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como la parte técnica, ¿no? Y con la finalidad de poder tener el compromiso desde el más alto nivel para poder hablar de materia digital desde esa perspectiva y poder tener ese mayor compromiso, ¿no? En relación a ello es que se han dado diversas reuniones de diverso tipo y se han podido apoyar también la promulgación de diversas normativas, ¿no? Ahora, este comité no solamente está a este nivel, también en cada entidad pública debe de existir un comité de gobierno digital, ¿no? Estos comités de gobierno digital están compuestos por una serie de funcionarios, ¿no? Que tienen diferentes especialidades, ¿no? Hablamos de que los comités de gobierno digital en las entidades públicas deben estar compuestos por el titular de la entidad, por un líder de gobierno y transformación digital que debe ser una persona de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales hablamos del gerente general del gobierno regional y en una municipalidad hablamos del gerente municipal, ¿no? Que es la máxima autoridad administrativa. Hablamos del responsable de tecnologías de información, como la parte técnica. Asimismo, hablamos de un oficial de seguridad y confianza digital. Hablamos luego también de una persona que tiene que ver con la planificación. Hablamos de recursos humanos. Hablamos de atención al ciudadano. Y hablamos también del área legal, ¿no? Entonces, 8 personas que componen este comité como mínimo, porque puede también ampliarse a más personas de acuerdo a cómo considera el titular de la entidad. Estas personas van a poder velar justamente por la implementación de estas normativas y asimismo poder apoyar las gestiones internas. Y por otro lado, también a la fecha existe, ¿no? El Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado, ¿no? El cual apoya a co-crear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales. Y no solamente como Estado solo, ¿no? Sino con el apoyo del privado, de la academia, de la sociedad civil, e incluso testeos con la propia ciudadanía. Y una noticia que comentarles adicional a esta normativa es que también a su vez actualmente se están aperturando laboratorios de gobierno y transformación digital regionales, ¿no? Entonces hablamos de ya un laboratorio de gobierno y transformación digital en el gobierno regional de Cajamarca, por ejemplo, ¿no? O el que está próximo a lanzarse en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, a través del gobierno regional de Cusco, justamente, ¿no? Y asimismo se está trabajando para que sea de igual forma con Tacna, por ejemplo, ¿no? Con la región Lima, con la región La Libertad, entre otras regiones que están apoyando esta iniciativa. La normativa también, ¿no? Avala que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital emite opinión técnica, ¿no? Opinión técnica que tiene que ver netamente con materia digital. Entonces, eso nos permite de que los diversos sectores puedan, ¿no?
comunicar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las acciones que tienen referente a a los diversos proyectos que pueden ejecutar, con la finalidad justamente de alinear, ¿no?, a lo que ya la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha venido emitiendo como normativa o como también propios proyectos que ya se tienen de origen transversal, ¿no? Entonces, esta normativa da esa cobertura propiamente. Cuando entramos a hablar de la identidad digital, entramos a hablar de cómo nos vamos a identificar en este entorno digital nosotros como ciudadanos. Esta ha sido una de las grandes situaciones que se han presentado, ¿no?, justamente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos ingresar a los entornos digitales y digitar una serie de datos, necesitamos identificarnos, ¿no? En el mismo ejercicio que hacemos físicamente, ¿no? Si llegamos a un determinado lugar y nos piden identificarnos, ¿no? Podemos sacar nuestro DNI y la persona que verifica o puede revisar identifica nuestros datos personales y nos permite ingresar, ¿no? Entonces, lo mismo en el entorno digital, si bien es cierto, podemos ingresar a diferentes entornos sin necesidad de identificarnos, sí requerimos, ¿no?, identificarnos en ciertos servicios, dado de que se requiere justamente evaluar que la persona que realiza esa acción es quien dice ser, ¿no? Y para ello, pues justamente en esos tiempos de pandemia se han habilitado una serie de mecanismos en los cuales piden a una persona que pueda ingresar datos específicos con los cuales se pueda validar su identidad, ¿ya? ¿No? Aquí vemos algunos ejemplos como las municipalidades de Miraflores, de San Borja, ¿no?, que piden iniciar sesiones en algunos servicios como plataformas digitales de atención al ciudadano, pagos en línea, ¿no?, con un usuario y una contraseña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá un poco más, San Isidro, ¿no? Aquí la Municipalidad de Lima, por ejemplo, ¿no? Aquí la Dirección Regional de Transformación Digital en el Gobierno Regional de Cajamarca, ¿no? Entonces, si bien las entidades han dado respuesta a esta necesidad, se ha ido generando una serie de que para cada entidad pública hay un mecanismo diferente, ¿no? Entonces necesitamos unificar estos mecanismos para poder atender de manera más eficiente a la ciudadanía, puesto lo que se está generando acá es que un mismo ciudadano tenga la necesidad de disponer de usuarios y contraseñas para cada servicio. Entonces, si yo como ciudadano tengo que realizar trámites con 5 entidades o con 10 entidades diferentes, voy a tener un usuario y contraseña para cada una de esas plataformas, ¿no? Entonces, eso ya no es tan sencillo, ¿no? A veces con las justas nos acordamos el usuario y contraseña de nuestro correo electrónico y ahora recordar el de 10 entidades diferentes. Entonces ya se va haciendo más complejo. Entonces necesitamos que esta identidad sea única y nos permita autenticarnos ante cualquier entidad pública, ¿sí? Y eso es lo que justamente se busca acá, ¿no? Que exista una sola identidad para para que nos pueda atender cualquier ciudadano, identificarnos en este entorno de una forma única, ¿sí? Y por acá, ¿no? El ciudadano se autentica, ¿no?, a través de idigo.p, que es lo que plantea el reglamento, y puede acceder a las diferentes entidades públicas. Esto no importa con cuántas, ¿no? Lo que importa es que el ciudadano se autentica en un determinado lugar y puede hacer gestiones con cualquier otra entidad pública. Entonces, eso es lo que se propone justamente a través de idigo.p como respuesta a la identidad digital, ¿no? Entonces, el ciudadano de forma transparente hace su gestión, pero internamente nos estamos organizando como Estado para poder brindar una mejor atención, ¿sí? Por acá hay algunos detalles un poco más técnicos del marco de identidad digital, ¿no? Marco que ya tiene como principios, ¿no?, justamente la inclusión, tener un identificador único, la no discriminación y la equivalencia funcional. Ahora,
Seguidamente nos toca comentar sobre los servicios e innovación digital, que de cierta forma ya lo hemos comentado un poco cuando hablábamos de los habilitadores. Servicios digitales, ¿no? Que son estos servicios que van a permitirnos interactuar con la ciudadanía de forma directa y que nos van a permitir poder atender esa necesidad que tienen, ¿no? Y acá le damos una cobertura más amplia a lo que ya tenemos en el Estado, ¿no? Que es la plataforma digital única del Estado peruano para orientación al ciudadano go.p. A través de esta plataforma que también nace en el 2018, justamente el mismo año que la ley de gobierno digital, esta plataforma busca que se pueda estandarizar cómo las entidades públicas muestran información a la ciudadanía, ¿no? Esta plataforma organiza a las entidades públicas con un esquema, ¿no?, ya estandarizado, en el cual se va a brindar información ya estructurada y un lenguaje sencillo a la ciudadanía. Pero ahora, esta plataforma no solamente va a informar, sino que a través de ella ahora ya se van a gestionar servicios digitales, ¿no? El objetivo de esta plataforma es justamente acercar el Estado a la ciudadanía, ¿no? Dándole o mostrándole que el Estado es único y que las diversas entidades se estandarizan para brindar un servicio unificado al ciudadano. Los componentes que tiene esta plataforma, ¿no?, son de orientación de trámites y servicios, brindar páginas institucionales a las entidades y generar servicios digitales, ¿no? Las funcionalidades que tiene la plataforma go.p, ¿no?, permite acceder a información del Estado, acceder a información institucional, realizar trámites, acceder a servicios digitales, y justamente tiene una serie de principios también que los vamos a comentar ahora, ¿no? Nos permite realizar reclamos, dado que está anexado a algunos servicios, presentar solicitudes y escritos, ¿no? Y aquí también se van a anexar algunas plataformas que vamos a comentar ahora. Ahora, lo que ya comentábamos hace un momento, ¿no?, ID.go.p también se va a incluir dentro de la plataforma go.p. Se tiene un entorno personalizado, dado de que también go.p va a ir enlazado a lo que es la carpeta ciudadana, que nos toca comentar en el siguiente punto. La casilla única electrónica también va a estar anexada a go.p. Acceder a información personal y familiar, así como datos de educación, trabajo, electoral, tributaria. Go.p se ha ido adaptando dadas las diferentes investigaciones que se entornan con la ciudadanía y está constantemente realizando mejoras con la finalidad de poderse adaptar a las necesidades que se tienen. Tiene una serie de principios, ¿no?, del marco de servicios digitales, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente los más trascendentales, ¿no?, que son centrados en la ciudadanía, ¿no?, como justamente lo denomina el gobierno digital, ¿no?, centrarnos en el ciudadano. Son accesibles, ¿no? Está pensado en el uso de dispositivos móviles, que es ese dispositivo a través del cual se ingresa a los diferentes servicios que se tienen hoy día con mucha rutina, ¿no? Es escalable, está en la nube, go.p, y lo que nos permite poder rápidamente hacerlo escalable, ¿no? Ha nacido a partir de la innovación abierta y tiene una mejora continua constante. Hay una conservación de la información. Este punto importante en resaltarlo dado la coyuntura que estamos en este momento, ¿no? En este momento ya se están haciendo prácticamente en muchos gobiernos locales, municipalidades, las transferencias de gobierno, ¿no? El 1 de enero inicia en ejercicio una nueva persona o una nueva autoridad. Y justamente ocurre en muchos casos, ¿no?, que la autoridad saliente con todo su equipo a veces ¿no?, sesga un poco la información que se tiene y no se entrega toda esta información. Cuando estás en go.p, toda esta información no se pierde, ¿no? Toda esta información queda y quien toma las riendas de ese gobierno, pues la solicita y continúa, ¿no? Esto importante, ¿no?, puesto de que ya no inician de cero.
seguridad desde el diseño, interculturalidad. Y aquí hablamos, pues, ¿no? De que no solamente desde el lado de personas que hablan la lengua española, ¿no? Sino justamente se ha pensado, ¿no? En un enfoque pensado al interior del país también y también hacia el exterior, ¿no? Ya soporta, ¿no? Traducciones del inglés, por ejemplo, ¿no? Esta plataforma. Y posteriormente, el otro eje que tiene el gobierno digital es el del procedimiento administrativo, ¿no? Que ya citábamos en lo que va a albergar Go.p, pero es justamente estos servicios digitales que van a permitir ser soportados ahí, ¿no? Hablamos de un documento electrónico, ¿no? Documento que va a poder, que ya puede ser firmado, ¿no? Y que va a ser parte de una carpeta del ciudadano propiamente. Estos documentos electrónicos que también van a tener una representación imprimible e impresa, ¿no? Ya van a no ser solamente un documento, sino que van a ser parte de un expediente, ¿no? Y este expediente organizado, ¿no? Con un código único de identificación, un índice digital, documentos electrónicos y metadata. Entonces, hasta lo que anteriormente al reglamento se hablaba, ¿no? De los documentos electrónicos firmados, ¿no? Un documento que yo firmo a través de mi DNI electrónico o mi certificado digital, pero aquí ya hablamos de algo más estructurado, un expediente electrónico, ¿sí? La recepción documental también, ¿no? Ya no solamente hablamos de las diferentes mesas de partes digital que se van a tener, sino que desde el Estado poder tener las entidades que no dispongan de una recepción documental lo puedan tener a través de esa plataforma, ¿no? Para poder tener un canal único. La mesa de partes digital que justamente atiende al ciudadano, ¿no? Para poder realizar ese tipo de trámites, presentaciones de documentos, envíos de documentos. Y aquí dos cosas novedosas que se enfocan en el ciudadano, ¿no? Tanto uno que es la notificación digital que va atado a lo que es la casilla única electrónica, casilla que cada ciudadano debe de tener para poder ver las gestiones que tiene con cada entidad pública. Y asimismo, a través de esta casilla se pueda notificar digitalmente las respuestas que tiene el Estado o las diferentes entidades del Estado con este ciudadano, ¿no? La casilla única, ¿no? Que va a tener pues un buzón de comunicaciones, notificaciones, aquí alguna pauta de lo que ya actualmente se viene probando, ¿no? Esto ya es un proyecto que ya se ha venido desarrollando y que actualmente se encuentra a prueba, ¿no? Haciendo pilotos. Nos toca hablar ahora de la gobernanza de datos y la importancia de los datos en el país, ¿no? Los datos, ¿no? Actualmente nos han servido para tomar muchas decisiones, e incluso en tiempos de COVID han sido trascendentales que el Ministerio de Salud, a través de sus diversas áreas, puedan facilitar los datos del COVID para poder hacer diferentes estudios, datos que han sido publicados en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Estos datos, ¿no? Permiten, pues, que se puedan, ¿no? Analizar y generar estrategias focalizadas, ¿no? Hay un valor que se genera a través de los datos. Estos datos, asimismo, tienen, ¿no? Se requiere de que eh, las entidades publiquen con normalidad estos datos, datos que no transgreden, ¿no? No transgreden, ¿no? Ninguna protección de datos personales, al contrario, son datos que son procesados, son anonimizados y son publicados con la finalidad de que eh, puedan ser reutilizados por la academia, por ejemplo, puedan ser reutilizados por expertos que requieran analizar algún tipo de información. En esa relación es que justamente los datos que han sido publicados por COVID en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos han podido ser analizados y tener opinión de diversa índole, tanto de la academia, de expertos y también de algunas organizaciones internacionales, dado de que estos datos han sido puestos a disposición,
¿no? Ahora, hay toda una responsabilidad también, ¿no? En poder hacer la limpieza de estos datos, el cumplimiento y el riesgo y la calidad de datos que también publicamos, ¿no? Datos que tienen que ser revisados, puesto de que si tenemos datos inconclusos, datos que no son reales, también va a generar información errada, ¿no? ¿Y cómo se organizan los roles para hablar el tema de datos, ¿no? Se tiene desde, ¿no?, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, también, ¿no?, se dan lineamientos, pero también el Comité de Gobierno Digital de cada entidad pública es el responsable de velar por el cumplimiento de estas normativas, ¿no? También al interior de las entidades se requiere tener un oficial de gobierno de datos, quien pueda ser, ¿no?, esta persona que dinamice justamente la gobernanza de datos al interior de la entidad. Y también un oficial de datos personales que justamente que haga valer las normas, ¿no?, respecto a la protección de datos personales en la entidad pública, ¿no? Ahora, dentro de la infraestructura nacional de datos hablamos, ¿no?, de perdón, aquí se fue un poquito la digitación, ¿no? Cuatro fases importantes, ¿no? La parte de estadística, ¿no? A través del INEI, lo que viene a ser la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. En tercer punto, velar o incorporar los datos geográficos desde la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, GeoPerú. Y finalmente también la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Aquí algunas capturas de lo que es actualmente la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y lo que se va a tener en cuenta para la infraestructura nacional de datos, ¿no? Algunas cosas que se requieren resolver, ¿no?, como los identificadores únicos. Por acá alguna imagen de lo que es la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, GeoPerú, ¿no? Información geográfica, y esta herramienta actualmente permite tomar decisiones a las autoridades. En el marco de interoperabilidad, ¿no?, hablamos ya, ese es un tema que de alguna manera ya se ha trabajado bastante en el Perú y de alguna forma ya ha llegado a un punto de madurez, ¿no? Claro está de que se continúa dando mejoras para poder albergar más servicios. Esta plataforma de interoperabilidad, quizás es un nombre un poco extenso, un poco complicado para algunas personas, pero que justamente permite, ¿no?, la intercomunicación de diversas entidades con diferentes, ¿no?, arquitecturas, diferentes formas como se han podido desarrollar software al interior de las entidades. La interoperabilidad tiene un principio y tiene un marco también, pero también tiene los modelos y niveles que debe tener en consideración, ¿no?, ya a nivel técnico, semántico, organizacional y legal, para poder habilitar diferentes tipos de plataformas, como propiamente uno es la interoperabilidad. Y para un ejemplo sencillo, ¿no?, la interoperabilidad permite comunicar a diversas entidades públicas, como por ejemplo un ministerio o una municipalidad como la de Lima, Miraflores, Ancón, el RIMAC u otras, con RENIEC, por ejemplo, ¿no?, para poder hacer una consulta del DNI, por ejemplo, ¿no? La consulta del DNI o los datos del DNI las administra RENIEC, pero yo desde una municipalidad puedo consultar los datos de una persona a través o teniendo solamente el número de DNI, ¿no? Entonces, esta intercomunicación que se hace desde dos plataformas diferentes, ¿no?, pueden realizarse a través de la interoperabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite. Y eso nos permite comunicar a las diversas entidades públicas que tenemos en el país, ¿no? Acá un poco lo que les comentaba, ¿no? El funcionario a través de la sede digital, ¿no?, que sería ese conjunto de servicios digitales, ingresa a la plataforma de interoperabilidad para poder hacer consultas a las diversas entidades públicas. Un poco los componentes y el esquema, ya acá hablamos de cosas un poco más técnicas, pero que en la parte inferior nos va a permitir hablar de habilitar plataformas de pagos, de firmas, ¿no?, validadores de mensajes, entre otros, por ejemplo, ¿no?
Seguidamente, comentar sobre la seguridad y la confianza digital, ¿no? Todo lo comentado anteriormente no va a ser posible o va a ser posible de forma parcial si es que no velamos por una seguridad digital adecuada, ¿no? Entonces, para ello, justamente en este marco es que se crea, ¿no?, el Centro Nacional de Seguridad Digital con una serie de funciones que le van a permitir poder salvaguardar, ¿no?, dar mecanismos para poder salvaguardar los diferentes servicios digitales que tanto desde que sean transversales y que los sectores pongan a disposición, como también los que las entidades públicas dispongan, ¿no? Para ellos hay una serie de modelos de seguridad y también, ¿no?, velan por, ¿no?, siendo transversales, menciona, ¿no? Los componentes son, ¿no?, el marco de seguridad, el Centro Nacional de Seguridad, las redes de confianza de seguridad, los oficiales de seguridad digital, el SGCI, ¿no?, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ¿no?, entre otros que van a componer este modelo que buscan justamente la protección en este entorno digital. Acá, ¿no?, hablamos de el equipo de respuestas ante incidentes que cada entidad pública también debe de tener, ¿no? Y que es el primer nivel para poder atender incidentes, por ejemplo, ¿no? Y este que está en constante comunicación con el Centro Nacional, ¿no? El sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no?, que ya es conocido e incluso ya hace muchos años hay normativa para su propia implementación, ¿no?, y puesto en marcha en cada una de las entidades públicas, y dicho sea de paso, obedece a una norma, a un estándar internacional, ¿no?, una ISO. El Centro Nacional, que ya les comentaba, con una serie de tareas específicas que tiene. Finalmente, nos toca hablar también de lo que es arquitectura digital, ¿no? Esta arquitectura digital que nos permite justamente organizarnos en la administración pública con la finalidad de poder tener, ¿no?, un estándar y un marco sobre el cual las entidades públicas puedan, ¿no?, trabajar de forma organizada. Desde la normativa se establece un marco de arquitectura digital que va a proveer lineamientos, especificaciones, guías, directivas, normativas, técnicas y estándares, ¿no? Y los principios que respaldan a esta arquitectura son la neutralidad tecnológica, el valor ganado, la reusabilidad, automatización y seguridad de la información, ¿no? Entonces hablamos de cómo nos vamos a organizar o cómo deben de organizarse las entidades con la finalidad de tener un solo esquema y que éste pueda permitirnos trabajar de una forma más organizada entre organizaciones, ¿no? Este modelo de referencia también tiene atributos, ¿no? Atributos como el de desempeño organizacional, de aplicaciones, de datos, tecnológico y de seguridad, ¿no? Justamente para poder unificar estos conceptos y pueda ser mucho más viable el poder compartir información, ¿no? Y de igual manera, en el caso de la arquitectura, ya se promueve de que las entidades públicas tengan un arquitecto digital, ¿no? Este arquitecto va a permitir justamente ordenar esta estructura al interno de la organización. Y aquí algunas plataformas para finalizar la presentación de plataformas al servicio de la ciudadanía, ¿no? Normalmente esto es lo que ocurría, ¿no? Y lo vimos también al inicio de la presentación. Las entidades públicas gestionan diferentes servicios para la ciudadanía en su búsqueda por brindar un mejor servicio, pero también, ¿no?, como Estado nos vemos un poco aislados, entidades que ponen diferentes servicios y cada ciudadano tiene que entender cómo funciona cada uno de ellos. Lo que busca el reglamento es que justamente eso sea transparente para cada una de los ciudadanos, ¿no? Un ciudadano ingrese a un servicio y a través de él esto se organice y nos comunique con quien quieren tener como destino, ¿no? Una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, ¿no?, RENIEC, u otra entidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto sea transparente. El ciudadano rápidamente pueda ser atendido. Lo he tratado de hacer un poco rápido para poder cumplir con los tiempos y poder tener el espacio suficiente. Muchas gracias. Jan, gracias a ti. Perdón. Sí. Y veo que tienen una estructura muy, muy bien pensada, con
una serie de aspectos que comprenden la seguridad de la información al ciudadano y a la gestión pública. Hay algunas anotaciones que quisiera tomar la oportunidad desde el punto de vista de la academia, porque el compromiso en el que estamos es de formar al ciudadano digital. Es un compromiso que compartimos, ¿no? Desde el lado del gobierno, que promueve la transformación digital, y desde la academia, que tenemos que superar los niveles actuales y lograr un ciudadano digital bien preparado. Y eso pasa por superar el trance digital que ahora vivimos en cuanto a las condiciones que ofrece el sector de educación. Por eso noto que hay un compromiso asumido desde el lado de la academia. Hemos tenido conversaciones con el ministro de Educación y coincidimos en la necesidad de desarrollar el talento digital desde la escuela básica regular. Pero en el lado de la universidad, esta actividad, por ejemplo, es parte de ese esfuerzo y de esa necesidad de construir al ciudadano digital y al profesional digital. Se me ocurren, entonces, un par de anotaciones a partir de tu exposición. ¿Pueden los egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, de repente el próximo año, ser un plan piloto de profesionales que egresan con su respectiva firma digital para su uso cuando corresponda y en donde corresponda? Uno. Dos, con relación a la casilla única del ciudadano, ¿podemos hacer un esfuerzo conjunto del mismo modo para que los estudiantes de la universidad comprendan la necesidad de ese instrumento de gestión ciudadana y que de pronto la carpeta del ciudadano corresponda también a los más de 12.000 estudiantes que tenemos en la universidad y colaborar así con la formación de esos criterios de ciudadano digital en los que todas las universidades deberíamos de participar, pero de repente la UNI lo ofrecemos, podría ser un plan piloto de origen. Nosotros estamos conversando con varias universidades ya en el marco de lo que hemos llamado Nación Digital. Es un proyecto de la universidad que no es otra cosa que una plataforma colaborativa de hechos académicos para mejorar los estatus actuales y encaminarnos hacia la sociedad digital, pero desde lo que corresponde a la prestancia de los profesionales que egresarán en breve, y sus profesores, nuestros profesores, tienen que colaborar para que eso ocurra. Así que te dejo ahí un par de anotaciones y ver en qué medida pueden ser viables y en qué medida se pueden ampliar a la universidad peruana en su conjunto, ¿no? Sabemos que son cosas que no se pueden hacer de manera total de un año para el otro, pero puede ser algo progresivo o que de pronto haciéndolo juntos con la universidad tengamos un buen ejemplo y un buen aprendizaje para hacerlo bien con el conjunto de la universidad peruana. Te dejo las ideas. ¿Qué comentarios de repente podríamos añadir al respecto, Jan? Gracias, Guillermo. En realidad, me has abierto un poco las posibilidades a lo que venimos haciendo actualmente, ¿no? Dos cosas y referidos a lo que comentas, ¿no? El talento digital es una de las cosas que justamente buscamos que promover aquí, dado de la necesidad que se requiere, ¿no? Normalmente las estadísticas nos dicen de que cada vez vamos a requerir más talento digital, puesto de que esto avanza cada vez más rápido, ¿sí? Y en relación a ello, pues es de que dos cosas que y les voy a compartir. Uno muy interesante es de que desde el lado del Centro Nacional de Seguridad Digital se está promoviendo la emisión de cursos gratuitos referentes a seguridad, ¿no? Y desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, con la finalidad de poder tener, ¿no?, profesionales capacitados en tanto en la normativa como en los diferentes temas de seguridad como el SGCI, como los equipos de respuesta, como auditoría, ¿no?, justamente para poder capacitarlos, ¿no? Esto es totalmente gratuito e incluso se pueden certificar también, ¿no? Y sale a nombre del Centro Nacional de Seguridad Digital y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Eso por un lado.
Por lo otro es que justamente creo yo que este grupo o este segmento, ¿no?, de las universidades públicas, la academia, es un muy buen segmento como para poder hacer pilotos, dado de que los jóvenes en las universidades tienen muchas capacidades digitales, dada justamente tanto la preparación en la que se encuentran y segundo, justamente eh, la interacción que tienen con los medios digitales, ¿no?, y los dispositivos electrónicos también, ¿no? Entonces, me has dado una idea muy, muy buena justamente para poder conversar con el equipo que justamente está haciendo pruebas, ¿no?, de lo que viene a ser la carpeta ciudadana y poder tal vez explorar por acá este segmento que puede ser quizás el que pueda apoyar más, ¿no?, y tenga mayor facilidad de interacción con este entorno digital, ¿no? Entonces, yo te agradecería de que podamos seguir conversando, y yo voy a conversar con el equipo para poder tomar esta muy buena idea que me has dado acá y poder enlazarla con los chicos de este proyecto y poder ver cómo aunamos esfuerzo y cómo no solamente, ¿no?, quizás del piloto inicial pueda hacer la UNI y luego empezar a replicarlo o ampliar un poco hacia otras universidades y poder tener quizás este primer piloto muy significativo, ¿no? Eh, y ahora, aprovechando, ¿no?, el uso de la palabra, me pediste comentar un poco sobre la cumbre y en relación a lo que comentábamos, ¿no?, del talento digital, dentro de los esfuerzos que se vienen haciendo, una tal vez de las áreas un poco que se requerían o se requieren seguir impulsando es justamente el poder tener o impulsar el talento digital el género, ¿no?, el género femenino, donde las mujeres tal vez todavía tienen un porcentaje bastante mínimo en el tema del uso de tecnologías digitales, ¿no? Y en ese sentido es que ya desde algún tiempo se lanzó una estrategia referida o denominada Niñas Digitales, ¿no?, donde a través de el Ministerio de Educación y a través de otras organizaciones se ha empezado a poder educar, ¿no?, a niñas, ¿no?, en este uso de herramientas digitales, ¿no?, a través de Scratch y otras herramientas con las que se han podido educarlas, ¿no? Y dado esto, justamente en la cumbre que tuvo lugar en el Perú el 10 y 11 de noviembre, el Perú ha sido premiado justamente por esta iniciativa, ¿no? Justamente porque va al tema de género y justamente porque tiene también que ver con el talento digital, ¿no? Eso es uno de los premios que se ha tenido en la cumbre. Y segundo, también ha tenido dos premios, eso ha sido uno de ellos, y el segundo premio ha sido referido a territorios digitales, ¿no?, justamente para poder organizar o puedan las organizaciones públicas, en este caso los gobiernos regionales, cómo, ¿no?, se han organizado para poder eh, territorialmente poder responder a las necesidades de acuerdo a lo que mencionan estándares internacionales, ¿no? Entonces, estos dos premios han sido para el Perú y una noticia que muy importante también para nosotros, ¿no? Esta cumbre ha sido a raíz de nuestra participación en la red GEAL, ¿no? Red de Gobierno y Transformación Digital para América Latina y el Caribe, ¿no?, que congrega más de 30 países. Entonces, en relación a ello es de que ahora, por unanimidad, ¿no?, toda la red determinó de que para el 2023 quien presida la red sea el Perú. Entonces, en el 2023, el Perú va a presidir la red, ¿no?, de América Latina y el Caribe, que es la red GEAL. Y esto nos pone, pues, en el ojo del mundo Los retos. y a que nos esforcemos mucho más todavía, Guillermo. Bueno, muy bien. Ya, muchísimas gracias. Ya está el ingeniero Miguel Espinal en la sala, quien será el próximo conferencista, un ponente a quien apreciamos mucho, además,
Solo para terminar, felicitarles por la gestión desde la Secretaría Nacional de Transformación Digital. Nuestro saludo a Maruska Chocobar y agradecimiento por la colaboración y tu presencia en esta actividad de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y finalmente se me ocurre que si bien es cierto que los cursos sobre seguridad digital son gratuitos y están ofrecidos, ¿por qué no obligar desde las universidades algún crédito a quienes se van a graduar y hacer que de esa manera muestren un certificado sobre esta materia y tengamos una mayor cultura sobre ese tema en los egresados de la Universidad Peruana? Te lo dejo como una idea. Gracias, Guillermo. Bien. Vamos a tomarlo. Muchas gracias a Jan Romero, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Secretaría Nacional de Transformación Digital. Muchas gracias. Y ahora damos pase al ingeniero Miguel Espinal Lau, un profesional a quien conocemos desde esta casa de estudios y de quien reconocemos ser uno de los que con mayor compromiso se ha dedicado a la planificación de recursos empresariales, que es el tema sobre el cual hemos atraído su participación a la fecha. Presente y futuro de los sistemas en Perú. Miguel, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración. El tema ha sido ya planteado, así que con las excusas por los minutos que hemos tomado, te agradeceré iniciar tu presentación y darnos de tu conocimiento lo que estimes por conveniente respecto a la planificación de recursos empresariales presente y futuro de los sistemas en Perú. Adelante, Miguel. Bien, bueno, agradeciendo de antemano, Guillermo, por la invitación, y bien, el tema que vamos a tocar hoy es el de los famosos ERP Systems, o los sistemas empresariales voy a compartir esta presentación un minuto. Ok. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la imagen? Perfecto. Ok. Bien. Bueno, el Enterprise Resource Planning es una técnica y un poco he tratado de pretender hacer una agenda, básicamente donde quiero tocar unos temas históricos muy rápidos, cuáles son las características que tienen estos sistemas ERP, cómo ayudan o cuál es su parte de colaboración en esta gran ola de transformación digital que todo el mundo estamos en estos momentos viviendo, el impacto que esto tiene en las organizaciones y básicamente revisar muy rápidamente algunos sistemas que existen en el medio y las conclusiones finales del caso. Un poco para ver los temas históricos de cómo es que nace toda estas técnicas, estas tecnologías, tendríamos que remontarnos allá por los años 1930 con el señor Harris, que desarrolló pues en 1915, imagínense, un modelo de lote económico, cantidad de orden económica, ¿no? Que era básicamente cuánto pedir en un proceso industrial. Eso tuvo una serie de avances. Luego vino Wilson en el 34, donde ya presenta un sistema de reposición de inventarios por punto de reposición, por punto de reorden, ¿no? Es algo que muchos en la universidad hemos llevado esos modelos matemáticos. Luego, posteriormente, ya durante la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a generar nuevas técnicas de programación matemática para planificar estas entregas, estos lotes de adquisiciones o de recursos que se tenían que necesitar. Ya en los 60 aparece ya métodos de cálculo mucho más exactos, ya empezaba la computación, los principios de la computación eran bastante insípidos, pero ya los modelos matemáticos tenían cierta potencia, cierta fuerza. Ya en los 70 aparecen ya lo que ya se empezó a conocer como el MRP, ¿no? Que es el Material Requirement Planning, que es probablemente uno de los principales métodos para simplemente determinar cuáles eran los lotes de compra o de adquisición necesarios para alguna industria, una organización, ¿no? Posteriormente al MRP, ya por los años los 80, empieza a evolucionar donde ya se le empiezan a incorporar a ese modelo que solamente estaba encargado de ver
temas de inventario y lotes de compra, ya se le incluyen algunas otras variables como capacidad de planta, línea de producción, y como se le llama Manufacturing Resource Planning, y curiosamente tiene las mismas siglas que el Material Requirement Planning, se le denomina como el MRP2, ¿no? Para diferenciarlo del anterior MRP. Ya en los 90, a este modelo matemático ya se le empiezan a incorporar algunas otras cosas adicionales, ¿no? Cosas como el recurso financiero, el recurso del capital humano, y es donde empieza realmente ya el despegue de lo que llamamos los Enterprise Resource Plan. Entonces, en resumen, el ERP es una técnica de una serie de conceptos que ha sido una evolución desde el MRP, que solamente estaba enfocado a inventario y a lotes de compra, a pasar por un MRP2, donde ya empezamos a ver más de capacidad de planta, líneas de producción industrial, y finalmente evoluciona a lo que hoy llamamos actualmente el Enterprise Resource Planning, ¿no? Que ya es un modelo de planeamiento de recursos de la empresa, de la organización en general. Ya abarca mucho más de lo que el antiguo MRP consideraba solamente temas de inventario y almacén. Entonces es básicamente como un tema inicial histórico. Entonces, una vez entendido este concepto de cómo evolucionan estos sistemas y estos conceptos empresariales, es que nos referimos ya a los sistemas ERP, ¿no? Y el sistema ERP es una suerte de tecnología que integra una serie de soluciones que nos van a resolver temas de producción, de contabilidad, de recursos humanos, de inventario. Evidentemente, por ahí nacieron estos modelos matemáticos y estos modelos de sistemas, pasando por inteligencia de negocios, todo el proceso de ventas, todo el tema de diseño de ingeniería, todo el tema de la producción. Entonces, el ERP es un sistema que realmente encapsula todas las transacciones que realmente ocurren en la gran mayoría de empresas, ¿no? No hay empresa que realmente no tenga parcial o total la necesidad funcional que cubre estos famosos sistemas ERP. En el SAP, por ejemplo, el SAP R3 es uno de los ERPs más famosos que hay, es el líder mundial en implementaciones a nivel mundial. Ellos tienen básicamente una estructura modular donde tiene toda la parte de financial accounting, tiene toda la parte de controlling, ¿no? Presupuestos, distribución de costos, todo lo que es tesorería, tiene todo lo que es el sistema de proyectos, ¿no? Hay empresas que manejan sus operaciones con el enfoque de proyectos, todo lo que es el warehouse management o control de almacenes, ¿no? Entonces, human resources, evidentemente, planeamiento de planta, el plan maintenance, control de calidad, el planeamiento de la producción, importantísimo para disparar toda una serie de mecanismos de control y de producciones, manejo de turnos, etcétera, todo lo que era inventario, material management, y el sales and distribution, ¿no? Que es el que se encarga un poco de la venta del producto, ¿no? Entonces, esas son la forma como el SAP R3 modulariza y distribuye todas las funciones adicionales que tiene, ¿no? Acá tengo otro ejemplo, este es el de Microsoft, este es el famoso Dynamics de Microsoft. Agrupa las mismas funciones, pero ya en otro esquema, ¿no? Lo llama ventas, servicio al cliente, finanzas, talento humano, o sea, tiene otra agrupación, pero es muy similar. Podemos ver que hay mucha similitud en cómo se agrupan las funciones entre uno u otro producto, dependiendo del esquema que hayan tomado cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿cuáles son las características principales de estos sistemas ERP? Los sistemas ERP están diseñados para realmente integrarse con cualquier organización de cualquier tipo, ¿no? Puede ser un banco, puede ser un hospital, puede ser un centro educativo,
puede ser una industria que produce lácteos, como nuestros amigos que ya conocemos del Grupo Gloria, o una empresa que produce abarrotes como margarinas, aceites, fideos. Realmente cubre todo, ¿no? Pero la pregunta puede venir porque, oye, pero los bancos realmente, aparte de la contabilidad, ellos no tienen un sistema de producción como un Alicor, como un Grupo Gloria. Entonces, estos sistemas ERP tienen lo que se llama una adaptación de software especial por verticalidad de industria. Entonces, si regresamos a la lámina del SAP R3, por ejemplo, el SAP tiene toda una vertical para sector bancario, en donde ya el esquema de producción cambia y es toda una estructura para definir productos financieros. Todo el esquema de ventas y distribución cambia porque ya se incorpora con lo que se llama toda una vertical de CRM especialmente para bancos, ¿no? Y así, entonces, parte de esta funcionalidad básica se transforma en verticales especiales por industrias. Lo mismo ocurre en el sistema educativo. En una institución como la UNI o como cualquier otra universidad, realmente el esquema de producción o planeamiento de producción varía a lo que sería, pues, la definición de los cursos, la coordinación académica, la coordinación de horarios con los profesores, que es un esquema muy distinto al esquema de producir, pues, cualquier producto o bien o servicio de cualquier otra industria distinta. Entonces, tiene una vertical especialmente orientada a instituciones educativas, ¿no? Que cubre esa necesidad y lo engancha con el CRM, lo engancha con su contabilidad, lo engancha con su tesorería, para que todo realmente esté enganchado como un único gran producto que resuelva las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces, esa es una de las características principales que tienen los sistemas ERP, ¿no? Esa capacidad y flexibilidad de cubrir todas las áreas funcionales de una empresa o una organización, sea cual sea el giro del negocio de esta empresa, ¿no? Puede ser un banco, puede ser un hospital, puede ser una universidad, o puede ser una industria de fabricar bienes de consumo común y corriente, como cualquiera de las que muchos que conocemos, ¿no? Entonces, esa es un poco la gran característica que tienen estos sistemas ERP. Está bien. Sí. ¿Alguna pregunta, creo? ¿Alguien levantó la mano? ¿O mujer? Bien. Lo principal, uno de los retos grandes que tienen las organizaciones es seleccionar cuál es el ERP adecuado para su necesidad, ¿no? El ERP, si bien hemos visto ya que históricamente es bastante pesado, pero la fuerza, el desarrollo grande que tuvieron estos sistemas está alrededor del 2000 en adelante, ¿no? Y a estas alturas del siglo XXI, pues existen una infinidad, hay cientos de sistemas ERPs de las marcas mundiales como RP, Oracle, el mismo Dynamics de Microsoft, pero hay muchos otros, inclusive hay de software libre, hay, ¿cómo se llama? Software abierto, o sea, hay una infinidad de variedades de ERP. Entonces, el gran reto que tienen las organizaciones en este momento es cuál de ellos seleccionar, ¿no? Entonces, ahí está un poco el reto, porque es imprescindible elegir el ERP que mejor se acomode a las estrategias de negocio que tiene la empresa, ¿no? Eso es lo principal. El ERP tiene que tener la orientación estratégica que necesita la empresa para que realmente pueda tener el impacto exitoso que todos esperamos que tenga esta implementación en las organizaciones correspondientes. ¿Cómo? Ahora, sí, te escuchamos. Adelante. Pensé que querías preguntarme algo, Guillermo. Bien. ¿Cómo ha participado o cómo viene participando los sistemas ERP en esta famosa transformación digital? Nosotros, bueno, todos hemos sufrido esta
esta pandemia que nos obligó a las personas a tomar una serie de medidas de salud, y a las organizaciones también las obligó a tomar una serie de medidas para sobrevivir, ¿no? Entonces, hubieron muchas organizaciones que en muy poco tiempo han tenido que hacer transformaciones realmente dramáticas en su plataforma tecnológica para poder sobrevivir. De lo contrario, bueno, hay muchas empresas que lamentablemente han cerrado sus operaciones por causa de la crisis del COVID, pero el ERP resultó que facilitó a muchas empresas que ya estaban sobre esta tecnología en engancharse y en generar nuevos mecanismos de venta, nuevos mecanismos de contacto con los clientes, nuevos mecanismos de distribución, y todo porque gran parte de la ventaja de tener un ERP es la flexibilidad que estos sistemas deben de ofrecer a las organizaciones que las implementan, ¿no? Las organizaciones que apuestan por un ERP tienen que asegurarse de que este sistema le permita la flexibilidad, que en su momento se hablaba de flexibilidad del mercado por la agresividad propia de los mercados de negocios que hay, ¿no? Esta pandemia a nosotros nos ha enseñado pues, que la agresividad de los mercados de negocio realmente no es tan agresiva con respecto a una pandemia de este tipo, ¿no? Esta pandemia realmente trastocó y dramáticamente los esquemas de negocio que ocurrían a nivel mundial, ¿no? Entonces, el ERP tiene una serie de facilidades para gestionar la cadena de suministros, para engancharse con los sistemas de intercambio electrónico de datos, ¿no? Es toda una facilidad, es una gran ventaja tener estas interfaces ya establecidas, y evidentemente tener también todas las interfaces ya disponibles con los medios de pago, ¿no? O sea, hemos detectado un crecimiento en estos 2, 3 últimos años del crecimiento tan espectacular que han tenido las cifras de pagos a través de Internet, ¿no? Antes de la pandemia había muchas personas que tenían ciertos prejuicios por entrar al comercio electrónico, pero esta pandemia simplemente obligó a todo el mundo a empezar a hacer transacciones por comercio electrónico, porque no tenían de otra manera, ¿no? Era la única manera que existía, y eso ha hecho un crecimiento enorme en todo lo que es el B2B, el B2C, y todo lo que el comercio electrónico corresponde, y es parte vital de los ERP en que esa transformación sea de una manera bastante fácil, ¿no? Entonces, ya resumiendo, para entrar ya un poco a la parte ya más de preguntas y que espero tener con ustedes, el ERP siempre tiene que estar pues alineado a la estrategia del negocio, ¿no? Es lo más importante. No hay que seguir mucho por la moda, aunque muchas empresas y muchos empresarios toman la decisión de un ERP por la moda, pero yo recomendaría que hagan un análisis un poquito más detallado para lograr elegir el correcto o el adecuado ERP, ¿no? Porque al momento de implementar esto en una organización, realmente hay muchos aspectos cruciales que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? El tema de infraestructura, por ejemplo. El tema de infraestructura es un tema muy importante en la implementación de un ERP. Si estamos en una organización cuya infraestructura tecnológica no está en el nivel de maduración adecuado, pues una implementación de un ERP puede fracasar, ¿no? Y estamos hablando de varios cientos de miles de dólares que nadie está dispuesto pues a derrochar de una manera sin la precaución y sin el control de los riesgos adecuados, ¿no? Otro de los conceptos importantísimos que hay que tener aquí es el tema de la capacitación, ¿no? La capacitación es crucial, tanto como cultura digital, como por el uso propio de la herramienta, ¿no? Entonces hay todo un tema
de capacitación que es más, en esta transformación digital tan apresurada que hemos tenido en estos últimos años, se está percatando de que sí, pues en las organizaciones tenemos mucha falta de conocimiento en cuanto a lo que es las transformaciones digitales y toda la interacción digital que tiene que haber, ¿no? Adecuaciones, es importante tener en cuenta todo el tema de las adecuaciones que tienen que tener estos sistemas. Siempre hay que hacer un tema de depuración de data, siempre hay que hacer un tema de migración de datos de los legacy hacia este nuevo sistema, ¿no? Entonces siempre hay un tema de adecuación que hay que tener presente. Y el impacto organizacional, ¿no? O sea, siempre cuando se implementa un sistema de este tipo, un ERP, existe pues una serie de cambios en los procesos, cambios en las formas de trabajo que tenían las personas, y eso evidentemente genera una resistencia al cambio que hay que trabajar y hay que tener pendiente cuando uno implementa un ERP y va a desplegar este software en cualquier organización, ¿no? En una organización sumamente competitiva, competente como Alicor, Banco de Crédito de Perú o muchas otras, siempre han tenido que analizar estas 5 grandes vectores de preocupación y de riesgo que tiene la implementación de estos sistemas. Bien, aquí esta básicamente es una lista de algunas de los aplicativos que hay en el mercado. Tenemos el SAP como número 1 y queremos indicar que el valor de precio es probablemente uno de los más caros, conjuntamente con Oracle, son los líderes en el mercado, tienen muchísima funcionalidad, tienen ya aplicativos para trabajar con aplicativos celulares, con tablets, manejo de expedientes, sumamente complejos y completos estos ERP. Ya tenemos otros como el Sage, el Dynamic de Microsoft, el Odoo, y muchos otros que son probablemente algunos más económicos que otros, y con diferente funcionalidad, ¿no? No todos tienen el mismo nivel de funcionalidad, y es por eso que siempre es bueno hacer un mapeo rápido de cuáles son los que están más orientados al negocio al que pretendemos implementar un sistema ERP de este tipo, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo previo de diagnóstico de la organización donde uno pretende implementar un sistema ERP y revisar el mercado, qué es lo que ofrece el mercado en los sistemas ERP, ¿no? Tenemos como les decía, hay una cantidad impresionante de ERPs, hay inclusive lo de software libre, en donde también tiene su propia complejidad, ¿no? Los software libre tenemos la ventaja de que probablemente los códigos fuentes y la propiedad intelectual del producto realmente es bastante bajo, por no decir casi gratis, pero el proceso de aprendizaje, el proceso de capacitación es donde uno tiene que invertir mucho, ¿no? Hay que invertir mucho en el tema de capacitación, mucho en el tema de educación interna y probablemente mucho en el tema de adaptaciones, ¿no? Entonces ahí todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? No hay una solución, una receta única en una implementación de un sistema de este tipo. Bien, como conclusiones, esta práctica ya es una práctica de planificación, de fabricación de este producto, está bastante madura. Hay ERPs que ya tienen muchísimos años en el medio y ya tienen una capacidad de implementación inclusive con mucho más rapidez que lo que se empezaba pues en los años 2000, ¿no? O sea, ahora ya las implementaciones son mucho más rápidas porque hay toda un legajo de aprendizaje continuo que ha habido para poder buscar cuáles son los atajos, o los shortcuts, como llaman las metodologías americanas, para realmente hacer una implementación exitosa en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces existe una gran combinación de manejo de base de datos. Los sistemas, estos ERPs, realmente tienen una gran versatilidad en manejar diferentes bases de datos.
Así que por ahí también no hay, tenemos una gran gama de manejos cómo administrar la gestión de base de datos. La otra conclusión de los sistemas ERP es que automatiza las tareas involucradas en cualquier proceso de negocio, ¿no? Tiene esa flexibilidad y esa capacidad de automatizar estos procesos, estas tareas que tenemos en las organizaciones. Y existen soluciones para todos los gustos, ¿no? Existen soluciones que trabajan on-premise, existen soluciones que trabajan en la nube, existen soluciones que se ofertan como servicios, as a services en la nube. Entonces, realmente existe una gama impresionante, con lo cual es casi improbable que una empresa mediana no tenga la posibilidad de adquirir esta tecnología, ¿no? Esta es una tecnología que está a la mano de todos y tiene diferentes precios, diferentes funcionalidades, pero está al alcance de todos, ¿no? No hay una excusa para que una organización no tenga pues un sistema básico de ERP que administre todas las transacciones de negocio que los negocios evidentemente exigen, ¿no? Bien. Ya veo. Preguntas, Guillermo. Permíteme empezar. Mientras la sala prepara sus consultas, les agradeceré escribirlas en el chat, pero también tengan en cuenta que en el chat está la hoja de asistencia, registro, para poder luego otorgarles el certificado. Dejo anotado, Miguel, que esta presentación tuya luego es enviada el enlace correspondiente al correo de todos los profesores de la universidad y se ha tomado la decisión que también vaya a todos los estudiantes de la universidad. De acuerdo. Pero al ver esto, al escucharte y al repasar estos aspectos relacionados a un ERP, al planeamiento de recursos empresariales, se me ocurre que bien deberíamos de considerar algún crédito a todos los que se gradúan en la universidad como condición que hayan llevado un curso teórico al menos de este tema, ¿no? Porque para un ingeniero de minas electrónico, mecánico o un arquitecto de la universidad es conveniente que conozcan de la existencia de estas herramientas. Pero a raíz de esto, por favor, permíteme un par de consultas. Tú que conoces en la experiencia de campo los clientes de productos ERP, quizás tengas alguna idea. Somos casi 100 universidades en el país. ¿Sabes cuántas hacen uso de un ERP? ¿O estadísticamente un estimado? ¿Tienes un estimado de repente? Bueno, tanto como estadísticas no tengo, pero por ejemplo, sé de universidades como la Universidad de Lima, la Universidad San Martín de Porres. La San Martín de Porres, por ejemplo, tiene implementado el SAP R3 y ellos tienen adquirida la vertical de educación, ¿no? Entonces, el ERP maneja ahí todo el tema de horarios, todo el tema de pago de planilla para los profesores, todo el tema de registro de pago de impuestos y todo lo que sea relacionado a la contabilidad y a la planilla. Tiene todo el tema de lo que llaman el material management, todo lo que es el manejo de inventario y de logística. Y lo más importante es que tiene la vertical de educación, ¿no? Que en el caso de SAP, lo que le permite, en este caso a la Universidad de San Martín, es la planificación académica, es mucho más flexible, es mucho más fácil de llevar una coordinación académica si todo lo tienes adecuadamente configurado y registrado en un sistema como el SAP R3, ¿no? Entonces, maneja, es muy fácil el establecer cambio de horarios, cambio de turnos, replanificar todo un ciclo de estudios, es muy fácil hacer el modelamiento, que hacerlo de otra manera, hacerlo de forma manual, como lo hacen algunas otras instituciones,
realmente es muy complejo, ¿no? Hacer una coordinación académica, y sobre todo cuando hablamos de una universidad pues, que tiene sedes pues, en Chiclayo, tiene sedes en distintos departamentos del país, entonces se hace complejo todo el tema de la coordinación académica, ¿no? ¿Ya? La otra universidad que también conozco de primera línea que tiene un ERP sí, es en la Universidad de Lima, ¿no? La Católica también tiene un ERP que el nombre del ERP de la Católica no lo conozco, pero ya son universidades que se han dado cuenta que ya el tema de gestión de matrícula, el tema de gestión de los horarios de los profesores, horarios de los cursos, es mucho más práctico manejarlo en sistemas de esta naturaleza que tienen la flexibilidad para manejar todo este tipo de variables que uno siempre se encuentra en una coordinación académica, ¿no? Es básicamente esa es la experiencia de lo que yo conozco en el medio y, y eso facilita Campo universitario. muchísimo. Ahora, por lo que conozco, una herramienta de esta naturaleza, lo más caro es no tenerla, Exacto. porque el planeamiento y el cuidado de los recursos, gestionarlos con indicadores apropiados, es fundamental, o de lo contrario, una inversión puede colapsar, ¿no? Se ha visto en la pandemia y curiosamente en la universidad hemos tenido una demanda importante, por ejemplo, a los cursos de cadena de suministro y a los diplomados y a las maestrías afines, porque la gran mayoría de empresas tuvieron problemas, ¿no? Y si tuvieron problemas con cadena de suministro, quiere decir que no tuvieron un buen planeamiento, ¿no? Exacto. Definitivamente. Entonces, eso nos permite inferir que en la mayoría de empresas peruanas no hubo el cuidado oportuno de tener un control de sus recursos y un planeamiento adecuado, ¿no? A ver, creo que tenemos una consulta acá. ¿Quiénes son los autorizados para manipular un ERP? Una consulta de Mario Aguilar. A ver, sobre Ya. este particular, por favor, Miguel. Bueno, en cuanto a los ERPs, a ver, la experiencia, en los grandes ERPs, llámese el SAP o el Oracle, o inclusive el mismo Dynamics. El SAP tiene toda una estructura para que personas que hayan llevado capacitaciones en cómo modificar, entren al código fuente y lo modifiquen, ¿no? Entonces, uno puede revisar los fuentes del SAP si es que no encuentra la funcionalidad que necesita, lo cual es muy extraño que no tenga la funcionalidad que necesita, pero siempre hay algunos casos especiales donde tienen que entrar a modificar el programa. ¿De acuerdo? Entonces el SAP le presenta todo un esquema cómo es que tiene que ingresar la modificación, ¿no? Hay toda una codificación especial de cabecera, una codificación especial del fin de la modificación, y lo registra. Y modifican el producto, lo pasan a control de calidad y luego lo pasan a producción. Y lo importante, y acá en el SAP es algo bastante interesante, después de un año y medio, a lo mejor sale una nueva versión y uno quiere implementar la nueva versión. Siempre uno trata de ver si es que tiene funcionalidades que ahora son necesarias para mi organización, entonces realizo el upgrade que le llamo. Y cuando implemento la nueva versión del SAP, el SAP identifica en qué punto del sistema el cliente, en este caso la organización, ha hecho alguna modificación. Y reincorpora esas modificaciones en esos programas, en esas funcionalidades, y le da un listado específicamente, le dice, mira, tienes que revisar adecuadamente estas modificaciones que tú hiciste en su momento, revísalas, hazle una prueba especial a estos puntos. Entonces, tiene una estructura que mantiene el valor de la inversión, ¿no? O sea, no por el hecho de haber modificado el programa fuente, pierdo el derecho de las siguientes versiones futuras que hay. Ahora, todas estas organizaciones siempre te recomiendan que los que configuren son empresas que de alguna manera tienen una alianza estratégica con la casa matriz, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, SAP, hay muchas empresas que están asociadas con
Con SAP tienen una serie de certificados, personal certificado que puede ingresar y modificar el software porque saben y conocen las técnicas y herramientas que utilizan cada uno de estos software, ¿no? Es básicamente la manera como se modifican los fuentes o se modifican estos aplicativos. Entiendo. Bueno, muy bien. Miguel, nuestro agradecimiento por tu intervención, nuestro agradecimiento especial porque en el marco de tus ocupaciones nos has brindado un espacio para compartir tus experiencias y alcanzarnos este material, que por cierto te vamos a agradecer nos lo facilites para reenviárselo a los profesores de la universidad y a los estudiantes también, junto con este video. Así va a ser para las 12 conferencias habidas durante esta oportunidad de avances de tecnología de vanguardia 2022 que se ha realizado desde la Universidad Nacional de Ingeniería para los docentes de la universidad y los estudiantes de posgrado. Hemos llegado al final de esta semana, por cierto, muy rica, gracias a quienes han tenido la gentileza de facilitarnos su intervención. Así que, en nombre de la universidad, voy a mencionar a aquellas personas a quienes nos corresponde un agradecimiento muy especial. Y nos referimos al ingeniero Eduardo La Rosa, gerente regional de Google, al magíster Denis Zárate, docente de la Universidad Católica, al ingeniero Augusto Miyagi, presidente del capítulo de Business Process Management, así como a Fernando Grado, de Dominio Consultores, a Pedro Portugal, de MDP, quien tuvo el tema de robótica en tareas, de automatización de tareas, a Guillermo Pacheco, de Novatronic, sobre el tema de interoperabilidad, a Arturo Simic como a Maurice Fraissinet, que trataron el tema de ciberseguridad, a Óscar Santa Cruz sobre CRM, la gestión de relación con el cliente, en lo personal que expuse sobre la ingeniería educativa, especialidad multidisciplinaria, Machine Learning, inteligencia artificial, con Óscar Camacho como ponente, recientemente a Jan Romero, de la presidencia del Consejo de Ministros de la Oficina Nacional de Transformación Digital, y ahora con la presencia de Miguel Espinal, con quien nos toca dar por clausurado este certamen. Agradecerles a todos los asistentes que nos han acompañado durante estas 12 presentaciones, reiterando que el enlace respectivo llegará a sus correos electrónicos junto con los PPT que utilizaron los distintos ponentes. A efecto de una foto para el recuerdo, agradeceré a todos los que están en sala a encender sus cámaras, porque veo nombres, entiendo que muchos no ponen la cámara porque ahorran el internet, ¿no? Que el tráfico no es muy bueno, y entonces, para no consumir tanta congestión, no tienen las cámaras encendidas, pero ahora, por un minuto, a ver, por favor, Yuri, Flavio, Angels, Navarro Bellido, Yulemi, Erika, Sixto, agradeceré sus cámaras porque además esto sirve de evidencia para la oficina de control de la municipalidad. Ellos nos evalúan, están viendo si es verdad que el recurso es bien utilizado. A ver, Johnny, Flavio, Sixto, por favor. Jenny, para tomar la foto del recuerdo. Es un instante nada más. A ver, 1, 2, listos. A ver, Guillermo, Ruth Tapia. Falta Ruth, falta Sixto, falta Yurín. 5 segundos para esperarlos. Bueno. Erika, por favor. Pedro López. Ok, con los que están. Muchas gracias a todos. Miguel, nuevamente, en nombre de la universidad, en nombre del rector, del doctor Alfonso López Chao, como del doctor Víctor Caicedo Bustamante, de la Escuela Central de Posgrado, nuestro agradecimiento por tu intervención. Y esperamos que haya muchas otras oportunidades en que podamos desarrollar cultura tecnológica, en que podamos colaborar desde la academia con la ciudadanía para este proceso de transformación digital, y con profesionales que, como tú, no solamente son buenos en lo que saben hacer, sino que tienen un espíritu académico amplio. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos nuevamente nuestro agradecimiento, un fuerte abrazo
y continuamos. Hay mucho por hacer. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.